Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a las historias del viejo José. Amables amigos, esta es nuestra tercera entrega de este podcast que tan gentilmente ustedes están aceptando y qué bueno. Vamos a rogarles que interactúen con nosotros, nos platiquen sus experiencias, sus anécdotas de vida, para que de esta manera podamos ir enriqueciendo junto con nuestros invitados los contenidos de este podcast que pretende llegar a ustedes con una reseña organizada, al menos lo intentamos, ¿verdad? Organizada, de lo que fueron, si no el conocimiento, también las experiencias de vida de una existencia un tanto cuanto azarosa. Antiguamente, los viejos solían, en aquellos tiempos, instruir a los jóvenes respecto de las cuestiones vitales. Y estos eran consultados con respeto por su experiencia y por su conocimiento, y había un seguimiento inclusive de las acciones que desde un gobierno, si no patriarcal, meramente dicho, sí un gobierno propiciado por la experiencia. En la actualidad, amables amigos, debido a la concurrencia de que hay un gran número de información en las redes sociales, en el internet, e inclusive ya la ausencia de las enciclopedias en los libreros es bastante notable. Solamente con un clic se puede accesar a una gran cantidad de información respecto de los temas que uno quiera consultar. Bueno, pues esta es la situación actual. Sin embargo, los viejos, como es el caso de este servidor, pretendemos hacernos presentes en el devenir social. Tal vez no con acciones directas, sino con ejemplos de vida, con el hecho de existir y practicar nuestra forma de vida, nuestra moral, nuestra religión, nuestros pensamientos, e impulsar con ellos la curiosidad, el interés, el conocimiento y la convicción de vida que las nuevas generaciones necesitan. No pretendemos de ninguna forma constituirnos en maestros de vida, sino más bien en acompañantes de situaciones coyunturales como es la existencia misma. Permítanos acompañarles y mándenos sus observaciones. Voy a presentarles al invitado del día de hoy. Amables amigos, tenemos la fortuna de contar con la concurrencia de el profesor muy conocido en nuestro ámbito social, como artista y como docente, el profesor Carlos Eugenio Piñón. Muy Aguilar. Aguilar también. Aguilar también. Bueno, pues bienvenido, profesor, qué gusto de que nos acompañes. Me emociona estar en este lugar porque es una manera de difundir nuestro modo de pensar y llamar a los demás, como usted lo acaba de decir, mi estimado amigo de siempre, don Daniel, a que quien tenga un granito que aportar se acepte para enriquecer esta cultura que a veces parece que se nos desvanece, pero son nuevas generaciones, nuevas páginas en la historia que hay que adecuarnos a estos tiempos. Desde luego. Una de las principales características
de los tiempos actuales es que no se ha desarrollado, no se desarrolla una tolerancia al fracaso y además se requiere la inmediatez de la solución de las demandas, de tal suerte que inclusive cuando encontramos en las redes sociales alguna forma de introducción o de prólogo, ya no lo aceptamos, lo que queremos es accesar de momento y rápidamente a una solución y a una información. Hay que adecuarnos a estos tiempos modernos en que las experiencias de antes parece que ya pasaron de moda, pero no. Para mí el punto ideal es aceptar las nuevas ideas de las nuevas generaciones, pero sin olvidar las experiencias de los que hemos vivido más años y podemos lograr entre una y otra generación que este mundo que nos rodea, en el que hay que vivir y sobrevivir, sean en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues vamos a platicar, amables amigos, de las historias, de la historia de la educación aquí en nuestro ámbito, en Michoacán y en Morelia, de acuerdo con la perspectiva de nuestro invitado. Pero desde luego vamos a hacer una pequeña introducción de hace 100 años, estando al frente de lo que actualmente es la Secretaría de Educación Pública, el maestro de las Américas, como ha sido llamado, el oaxaqueño José Vasconcelos, propició una política de enseñanza que ha estado vigente desde entonces por el artículo 3 de nuestra Constitución. Que no se respeta, por cierto. Que no se respeta, por cierto. Aquí en este podcast, amables amigos, aunque estamos en un ámbito oficial, tenemos total libertad de expresión. Vamos a inquirirle al maestro por qué tiene esa opinión, por qué no se respeta la Constitución respecto del artículo 3 que trata de la educación. Maestro. Bueno, primeramente, para hablar de la educación en Morelia, quizá no sea yo el más adecuado. Existen maestros con más experiencia, con más desarrollo intelectual, Salvador C. González, Rosario Bautista. Mis saludos a ellos, a la maestra Chayito. Salvador, claro, las maestras, hijas de mi maestro, Alberto Herrera, Rosario y Teresa Herrera Guido, son licenciadas, maestras y doctoras en educación. Ya nada más soy profesor, aunque dicen que por mi experiencia puedo aspirar a una maestría, pero no, simplemente yo soy profesor de educación elemental y he vivido en mis 84 años situaciones muy importantes, muy reales, que puedo exponer a usted y a quien nos hace favor de escucharnos. Pero la esencia de la pregunta es ¿por qué, maestro? ¿Por qué? Allá voy, porque en 1917 en el Congreso de Querétaro, desarrollado por grupos antagónicos, que encabezaba Venustiano Carranza, por un lado los conservadores, siempre se ha dado ese nombre, y los jacobinos y liberales que encabezaba el general jefe de mi padre, Francisco José Mújica Velázquez, el maestro de mi padre, y Heriberto Jara y otros más. Entonces mi padre tuvo la suerte de estar al mando de general Mújica y aprendí muchas cosas de sus correrías, de sus experiencias, ¿no? Entonces ese artículo 3 fue propuesto, aunque ya había antecedentes, en el tiempo de Santa Anna ya se hablaba de una educación gratuita y obligatoria, pero nomás se hablaba de una manera así muy somera, no había formalizado como una ley, pero ya había esas inquietudes de entonces de extender la educación en un pueblo que en su inmensa mayoría era analfabeta. Pues era nada menos que el 90% de los pobladores. Incluyendo a los indígenas que estaban muy marginados. Entonces ya había antecedentes,
pero aterrizó, por lo menos teóricamente, que todavía no se respeta, no aterriza, el artículo 3 que dice, hay varios elementos ahí, pero aterricemos en lo que concierne a la educación, que antes era Secretaría de Instrucción, no era de educación. Entonces, el general Cárdenas, el general Álvaro Obregón, instituyó la Secretaría de Educación a partir del primer secretario, que fue don José Vasconcelos. Entonces, ese artículo 3 ya venía antes de ellos, desde 1917, pero repito, ¿por qué no se respeta? Por varios elementos. La educación debe ser obligatoria en teoría, porque el que no tiene que comer no puede ser obligatoria. Primero pensará en comer y luego en estudiar. Las condiciones sociales, aunque se diga que ahí hay igualdad, no es cierto. La mitad de los mexicanos apenas gana para comer. Segundo, obligatoria. Laica, pues no es posible hasta dónde ubicar esto, porque el 80% de los mexicanos es creyente religioso, y habría que adecuar esa situación religiosa, decir, bueno, la religión debe de impartirse en los centros religiosos, iglesias, seminarios y parroquias, pero en el terreno educativo debe de ser laica, no debe de hablarse de religión. No es así, porque repito, el 80% de los mexicanos es católico y no quiere despegar una cosa de la otra. Va la religión con la educación de una manera muy, muy mal entendida y gratuita, porque también aquí hay un gran problema, porque si los papás que ingresan a sus hijos a una escuela desde preescolar, si no pagan una cuota, no entra el chico a la escuela, no se respeta. Hay que dar una cuota que dicen Que es voluntaria, profesor. voluntaria, entre comillas, pero en realidad no es voluntaria, es obligatoria. Yo tengo una propuesta que dicen Piñón está loco, no tiene caso. Sí debe hacerse de acuerdo a las necesidades de cada institución, de cada escuela, de cada centro educativo, de acuerdo a las necesidades. No es lo mismo una escuela de Morelia o del DF o de Guadalajara, o una escuela de provincia más alejada, o de rancherías, de una ranchería. Entonces Sí. las condiciones no son las mismas. Yo propondría esto, que no me hacen caso, que debe de darse una cuota voluntaria, entre comillas, que por cierto luego viene a ser un negocio. No digo que sea siempre así, pero mi hermana fue tesorera de una escuela y el director de la escuela le decía, señora Piñón, vamos a mocharnos. ¿Cómo? Sí, así se acostumbra a repartir la lana. Entonces no había honestidad. ¿Dónde se aplica? ¿Dónde no? Entonces yo propondría que se diera esa cuota voluntaria de acuerdo al salario que perciben los padres de familia. El que gana salario mínimo daría una cuota mínima. El que gana más daría más. Esto no es posible, porque el que gana más de ninguna manera acepta dar más que el padre del salario mínimo. Entonces hay muchas irregularidades y esa situación está en manos de los maestros, que somos más de 1 millón en el país, y podemos adecuarnos, pero todo se va a lo cómodo, la cuota, y entra o no entra y ya adelante. No pierden tiempo en estar analizando situaciones económicas. Yo creo que valdría la pena desarrollar un podcast posterior para hablar de las cuestiones sindicales, corporativas, Esa es otra. de los maestros, que también están muy influenciados por muy alto grado de corrupción. Pero, en fin, el tema por lo pronto, profesor, es la historia de la educación. Entonces, aquí en Michoacán, al implementarse las misiones culturales que tuvieron su origen precisamente en el proyecto estimulado e impulsado por José Vasconcelos, tuvo vigencia de una manera muy sólida en el régimen del general Lázaro Cárdenas. Entonces fue cuando, al lanzarse las misiones culturales, donde se incluían artesanos, oficiales de diferentes oficios, valga la redundancia, y artistas para ilustrar a las comunidades, a las poblaciones, además de la instrucción en letras y en aritmética, que era
que era lo básico además de esas situaciones. También el gobierno intentaba elevar la calidad de vida, inclusive con recetas de cocina y muchas cosas de las cuales puede platicarnos usted, profesor, si Mi fuera tan madre amable. fue una de las beneficiarias porque era una simple sirvienta cuando llegamos a Morelia en 1948 y ganaba míseros 3 pesos diarios para de ahí mantener a mi abuela, a mi hermana y a mí, porque mi padre anduvo de bracero, mi papá y ya fue otra cosa. Pero, pero resulta que ahí una maestra bondadosa enseñó a mi santa madre la labor de costura y de ahí aprendió mi madre a hacer vestidos y haciendo la costura ajena nos mantuvo. Pero hubo de todos, usted ya lo acaba de decir, pero creo que se remonta antes, desde que surgió la Escuela Rural Mexicana en tiempos de Vasconcelos, Sí, empezó a verse la necesidad de enseñar artes y oficios a un pueblo que estaba marginado, que estaba descuidado. Y bien dice usted, en tiempos de General Cárdenas aterrizó, se cristalizó, se formalizó, pero ya antes había un secretario de Educación anterior al presidente Cárdenas, ahorita el general. bueno, estuvo Calles, pero con Calles estuvieron dos secretarios de educación que impulsaron fuertemente estas misiones culturales. A eso me refiero. Entonces, también fue presidente Pascual Ortiz Rubio. Después, También el michoacano, sí, Pascual Abelardo Ortiz. Rodríguez fue presidente después de Pascual y antes de General Cárdenas. Y con Abelardo Rodríguez surgió un secretario de Educación que fue Narciso Asons, Ándele, de sí, sí, ideas sí, 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 socialistas, sí, que sí, sí, venía de una sí, sí, muy España cierto. rechazada por Franco, y resulta que este señor implantó antes que Cárdenas sistemas socialistas Sistemas que socialistas. cristalizó con el general Cárdenas. Entonces todo esto iba a la par, beneficiar a un pueblo marginado, el reparto de tierras, aunque Álvaro Obregón como presidente dijo 20 años antes, si se reparten las tierras sin ton ni son, la economía mexicana va al fracaso. Hay que planificar bien el reparto de tierras. Pero el general Cárdenas hizo el reparto de tierras, vino las misiones culturales, que fueron tan benéficas que parece que ya no existen. Todavía hace unos años en Indaparapeo, por ahí estaban establecidas las misiones culturales. Había un departamento en la Secretaría de Educación de misiones culturales para extender ese radio de acción tan benéfico a los pueblos más marginados. En realidad, últimamente he perdido la noción si todavía existe, pero fue algo tan benéfico que nunca debió de dejar de existir. Es una situación bastante lamentable porque esas misiones culturales inclusive llegaron a enfrentar en algunas comunidades muy, digamos que muy influidas por otras corrientes, algunos actos de violencia. Inclusive llegaron a violentar a algunas comunidades, a los maestros, a las maestras, porque se pretendía que, de acuerdo con los intereses del cacicazgo, que en ocasiones era inclusive religioso, me da pena decirlo, pero es la verdad. Entonces, estos cacicazgos que veían en riesgo sus intereses al ver que la comunidad adquiría cultura y conocimiento, también reaccionaron contra los maestros, contra los impartidores de la educación. ¿Conoce usted algunos aspectos de esta situación, profesor? El maestro Núñez Ledesma, que fue director de educación hace unos 40, 50 años o más, decía, teníamos que dar la clase en pueblos chicos y estábamos impartiendo la clase y teníamos que preparar nuestro caballo ahí en la ventana, en la cerca, para cuando vinieran los fanáticos religiosos, teníamos que huir porque iban amenazadoramente a castigarnos, a suprimir, porque decían que eran portavoces del comunismo, de ideas ateas, cosa que no era cierto.
los maestros implantaban una religión, una educación, perdón, educación sexual, conocer algo que en ese tiempo estaba prohibido y todavía en algunos medios, y otros adelantos científicos y adecuados a las necesidades de un creciente pueblo. Entonces el fanatismo iba tras de esos maestros para perseguirlos, y el maestro Salvador Núñez Ledesma decía: teníamos que estar preparados con nuestro caballo para huir antes de que llegaran a castigarnos. Se habla de que había fuertes castigos para los maestros y para las maestras que implantaban la educación socialista, que era muy benéfica, que debía haberse adecuado, es decir, la ciencia, el conocimiento científico y lo religioso muy aparte, cada quien sus creencias que quisiera, pero no era mal entendido por un pueblo fanatizado, y creo que hasta la fecha algo existe de eso. Profesor, acuérdese usted que los fanáticos no actuaban de motu propio, sino que eran manejados de acuerdo a los intereses de quienes dominaban, las autoridades de facto de esas comunidades. En ocasiones sí, efectivamente había una especie de cacicazgo religioso en algunas, y en otras tantas era un cacicazgo económico. Aquellos que, siendo terratenientes o prestando inclusive parcelas a los medieros y todo ello, todo ese bagaje de vicios, de explotación que estaban tan acendrados en nuestro pueblo, inclusive no después de la guerra de independencia, sino muchísimo antes, y que todavía prevalecen, tristemente prevalecen todavía en algunas comunidades alejadas. El cacicazgo es un fenómeno vigente y es un fenómeno propiciado por el sistema patriarcal y también por una economía rampante sobre los derechos humanos. Pero esto, desde luego, fue combatido por la educación que se intentaba impartir desde los años 30, que es de donde yo tengo registros, profesor. Se me hace que todavía hay mucho de esto, todavía hay mucha intromisión de la parte política, donde se quiere influir en la manera de educar de los maestros. Y yo creo que hay un error, porque imagínese usted que un político le ordene a un doctor cómo operar a un enfermo, pues lo va a matar. Igualmente, un político no tiene que ordenarle a un maestro cómo educar. Puede sugerirle. Y ha habido traspiés, tumos por un lado y otro. Por ahí sacaron una caricatura de que el señor Peña Nieto quería influir en algo que él no conocía, y estaba dando por el traste la reforma educativa. La reforma educativa la tienen que hacer los maestros. Los maestros, no políticos. Profesor, hay una situación que en la actualidad nos está afectando, y es la presencia de los criminales organizados, que inclusive en algunas comunidades y en algunas áreas han propiciado que no haya maestros dando clases, porque tienen temor real, porque han ocurrido en el ámbito rural verdaderas y auténticas masacres que muchas veces ni siquiera se reportan, porque los maestros se ven acosados por los intereses ilegales de estas bandas organizadas de criminales, que han suscitado inclusive inmigraciones de comunidades enteras, y que por esto se ve afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo es el caso de maestros, es el caso de doctores, ingenieros, profesionistas que se niegan a ir a lugares donde existe cierto riesgo, porque ellos quieren estar en lugares donde no esté en riesgo su existencia, su integridad personal, y es un derecho, pero habría que poner mucho cuidado en corregir esas situaciones,
porque es un secreto a voces que están amenazados los maestros y los profesionistas. Se habla de que la carencia de maestros y de doctores, hace 20 años el señor Lázaro Cárdenas Batel trajo doctores, trajo maestros de Cuba, de Cuba sí. y estuvieron aquí un tiempo, y después de ese tiempo me imagino que ganando buen dinero, aunque ese dinero no fue al bolsillo de los maestros, se habla que el gobierno cubano, sí, se quedó, pero el asunto es que después el señor Cárdenas Batel salió con su bandera blanca diciendo se acabó el analfabetismo, ya todos los michoacanos saben leer y escribir, y eso no es cierto. No es cierto. Hay mucha gente analfabeta. Es demagogia pura. Demagogia. Amables amigos, miren, yo les prometo continuar con este tema. Ahorita hemos expuesto lo más visible desde la historia, pero les prometo que continuaremos con este tema si ustedes nos hacen llegar sus observaciones al correo que están ustedes viendo en pantalla. Vamos a continuar. Les ofrezco, de acuerdo con la disponibilidad que el profesor Piñón aquí presente tenga para continuar con este tema, y traeremos a otros invitados con los cuales daremos continuidad y vamos a estudiar, si ustedes quieren, de acuerdo al pensamiento crítico, cuál podrían ser las opciones. Voy a un renglón muy importante. UNESCO, que es una institución mundial, internacional, sobre los porcentajes a distribuir en cada país, propone que el 8% del Producto Interno Bruto sea destinado a la educación, sí, y a la salud, y no se está destinando ese porcentaje, se está dando menos, y no es de este periodo gubernamental, es desde muchos años atrás. No se da lo necesario para que el magisterio... Pero lo que corresponde para solucionar esto es a la administración actual. Y sin embargo hay esas carencias. Sí, sí, pero... Amables amigos, permítanme concluir hasta aquí este podcast por el tiempo. Pero, como les ofrezco, retornaremos con el tema y seguramente con la presencia de nuestro invitado. Si quiere despedirse, profesor, hágamelo. Pues le agradezco que me haya invitado. Seguramente no era yo el idóneo para hablar sobre esto, pero así lo es. Mi granito de arena, 84 años de edad, 60 impartiendo clases desde la parroquia donde el cura fue mi patrocinador, después la plaza que me dieron en el año 70, Serafín Contreras Manso, y hace 54 años, 50, maestro. Sí, y bueno, yo pues trato de servir, nada más que ahora actualmente el vértigo de Menier me está dando mucha lata, me tuvieron que inyectar para poder venir, pero aquí estuve. Le agradecemos, maestro. Y quiero seguir dando clases, no me rindo, yo quiero seguir, que el ISSSTE me alivie, y quiero seguir yendo a las aulas, hablar de símbolos patrios, lo que yo he investigado que no se conoce. Bueno, pues esto será tema para otro podcast. Amables amigos, muchísimas gracias, y solamente puedo despedirme con esto. Yo soy el Viejo C, y les invito a continuar en esta serie las historias del Viejo C. Y solamente con esto, arriba los corazones, hasta siempre. Sursum corda, arriba los corazones.